Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ariel Rodríguez Lino. Soy integrante del grupo número 2 de Fisiología Vegetal y hoy les voy a hablar sobre deficiencia de nutrientes en las plantas. Bueno, ¿qué es deficiencia de nutrientes en las plantas? Pues en general, los desórdenes nutricionales reducen el rendimiento de los cultivos. O sea, el diagnóstico de las deficiencias nutricionales basadas en los síntomas visuales requiere de un enfoque sistemático, ya que los síntomas pueden aparecer tanto en hojas viejas como jóvenes, dependiendo si el nutriente en cuestión es fácilmente retraslocado dentro de la planta. Para diferenciar los síntomas por deficiencias nutricionales de otros problemas, es importante tener en cuenta que los síntomas por deficiencia de nutrientes siempre tienen un típico patrón simétrico en la hoja, al igual que en la posición y edad de la misma. Bueno, ahora les hablaré sobre deficiencia de nutrientes comunes en las plantas y cómo solucionarla. Bueno, la planta muestran signos preocupantes de un mal desarrollo. Bueno, no todos los problemas de salud de las plantas son causados por plagas o enfermedades. En cambio, hay otros factores a considerar, como los desequilibrios de nutrientes, donde las plantas pueden estar recibiendo demasiado o muy poco de un elemento particular. Pues afortunadamente hay algunas pistas visuales que pueden buscar. O sea, vale la pena señalar que muchos síntomas de deficiencia se ven similares, generalmente implicando la decoloración o distorsión de las hojas o tallos de su planta. Pues en esta diapositiva analizaremos todas las deficiencias de nutrientes más comunes en las plantas y cómo poder solucionarlas. Ahora les hablaré sobre lo que es la deficiencia de nutrientes. Pues todas las plantas necesitan nutrientes para que puedan crecer y lograr una salud vegetal óptima. Si está cultivado en tierra, obviamente sus plantas obtendrán sus nutrientes de los fertilizantes, así como la descomposición natural del tipo de tierra que está utilizando. Para cultivos hidropónicos y otros medios sin suelo, lo más probable es que utilicen una solución de nutrientes premezclada. Esto se debe a que sus plantas necesitan mayores cantidades de un conjunto particular de elementos esenciales conocidos como macronutrientes, macronutrientes, es más grande. Y en ello consiste lo que es el nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, azufre y magnesio, ya que las plantas también necesitarán cantidades más pequeñas de otros nutrientes que se conocen como micronutrientes. Estos incluyen como el boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, ya que la mayoría de las deficiencias de nutrientes se deben a la falta de contenidos del medio de cultivo o solución de nutrientes. Sin embargo, los factores ambientales pueden influir, ya que las condiciones de crecimiento desfavorables pueden afectar a la capacidad de las plantas para absorber nutrientes, ya que esto puede suceder cuando su medio de cultivo es demasiado ácido o alcalino o se ve afectado por la sequedad o el encharcamiento. Si bien esta diapositiva trata específicamente de las deficiencias de nutrientes, vale la pena tener en cuenta que sus plantas también pueden sufrir toxicidad por nutrientes, donde absorben o se exponen a demasiados macro o micronutrientes en particular. Esto también tendrán una serie de síntomas visuales reveladores. Ahora, les voy a hablar sobre síntomas comunes de una deficiencia de nutrientes. Pues el síntoma visual más obvio de una deficiencia de nutrientes en las plantas pues es la decoloración o distorsión de las hojas, como lo acabé de mencionar un momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos síntomas de deficiencia se ven similares y es común que sus plantas experimenten una combinación de deficiencias de nutrientes simultáneas. Estos son los síntomas más comunes de la deficiencia de los nutrientes en las plantas. Tenemos las hojas amarillas, bordes de hoja amarillas o marrones, agujeros en las hojas,
las hojas se ven quemadas o chamuscadas, las hojas tienen un tono morado o rojo, amarilleo entre las venas de las hojas, hojas pequeñas o atrofiadas, manchas amarillas o marrones en las hojas, hojas torcidas o deformadas, raíces atrofiadas, diferencia de rendimiento, pérdida de cosechas. Entraremos en más detalle en estos síntomas y sus deficiencias asociadas a continuación. Antes de comenzar con el tratamiento, veremos una lista de verificación. Bueno, si bien puede tener la tentación de iniciar un tratamiento directamente una vez que haya identificado una posible deficiencia, es importante descartar otros factores importantes que podrían estar afectando a la salud de las plantas. Hay que utilizar esta lista de verificación para evaluar si hay otros problemas en curso. Bueno, primero, tenemos lo que es búsqueda de señales de insectos o enfermedades. Bueno, algunas plagas como las lombrices o los ácaros pueden causar decoloración o agujeros en las hojas. Asimismo, ciertos virus y enfermedades, incluyendo el virus del mosaico y el moho gris, pueden cambiar la apariencia de sus hojas. Tenemos lo que es la revisión del suelo. Pues si están usando una tierra como medio de cultivo, pues hay que verificar que no le esté regando en exceso, o sea, de tanta agua, por decirlo así. La decoloración de las hojas y las plantas atrofiadas pueden ser causadas por un suelo demasiado húmedo, o con un drenaje deficiente, o por un suelo demasiado compactado. Además, puede encargar un análisis de suelo que analizará la composición general de nutrientes, lo que facilitará la identificación de deficiencia. Ahora, la revisión de agua. Bueno, la calidad del agua juega un papel importante en el crecimiento saludable de los cultivos, donde algunas fuentes de agua como el agua dura ya contienen una serie de nutrientes, lo que significa que tendrán que ajustar su plan de alimentación. O sea, considere encargar un análisis de laboratorio del agua, para que pueda conocer su composición exacta. Ahora, la verificación de la temperatura del entorno del cultivo. Si este ambiente es demasiado caluroso o demasiado frío, esto puede resultar en un crecimiento más lento de la planta, al mismo tiempo que afecta la fructificación y la floración. Ahora, la comprueba de la fuerza de nutrientes. Pues, como se mencionó anteriormente, el equilibrio de nutrientes es importante, pero también es crucial que no termine alimentando en exceso o deficiente a sus plantas. Si su dosis de nutrientes es demasiado fuerte, esto puede hacer que sus plantas se vean quemadas, demasiado débil, y sus plantas tendrán un crecimiento más lento o atrofiado. Ahora, la verificación de su pH, o sea, hidrógeno potencial. Bueno, todas las plantas tienen un rango de pH preferido en él que tengan las condiciones óptimas para la absorción de nutrientes, y su suelo o solución de nutrientes es demasiado ácido o demasiado alcalina, ya que esto afectará la capacidad de sus plantas para acceder a los nutrientes que necesitan. Ahora, también tenemos lo que es llamar a un experto. Bueno, esto obviamente, si tiene un cultivo comercial y sospecha que está lidiando con una deficiencia de nutrientes, pues siempre es mejor llamar a un experto en nutrición vegetal, que para tratar de identificar el problema de uno mismo. Ahora, tenemos lo que es los macronutrientes. Pues se dice que si nosotros hemos revisado la lista de verificación anterior y todavía tenemos un problema de sanidad vegetal, pues si la planta puede estar sufriendo una deficiencia de macronutrientes, pues hay que verificar cada macronutriente a continuación para los síntomas comunes y cómo solucionar el problema. Tengo en cuenta que cada nutriente tendrá múltiples funciones dentro de una planta.
por lo que los síntomas de deficiencia pueden parecer bastante diversos. Ahora les hablaré sobre las deficiencias de nutrientes o nutricionales en las plantas. En ello encontramos la deficiencia del calcio, del cobre, manganeso, magnesio, fósforo, boro, hierro, azufre, potasio, nitrógeno, zinc y molibdeno. En cada uno de ellos veremos cómo se ve, por qué sucede esto, cómo lo arreglamos o cómo lo solucionamos. Bueno, en la deficiencia del calcio en las plantas, pues, ¿cómo lo vemos? Pues, esta deficiencia de calcio generalmente afectará las hojas más nuevas y otros puntos de crecimiento nuevos de la planta, lo que resultará en un nuevo crecimiento que parece marchito o atrofiado o retorcido, ya que la quemadura en la punta también es común. Una planta con deficiencia de calcio eventualmente dejará de caer sus flores. Cualquier fruto se verá pequeña o enferma, ya sea tomates y pimientos. Una deficiencia de calcio dará como resultado la pudrición del extremo de la flor, donde la fruta tendrá una mancha oscura en la parte inferior. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el calcio juega un papel importante en el desarrollo saludable de las plantas y es esencial para la formación de las células vegetales. Esencialmente, pues ayuda a mantener unidas las paredes y membranas celulares, además de ayudar a crear nuevas células. Es por eso que una deficiencia de calcio afecta los puntos de crecimiento de una planta. Podría tener varias causas diferentes. El pH de la zona de la raíz pues podría ser demasiado alto o demasiado bajo. Es posible que no esté regando el suelo lo suficiente o puede haber un desequilibrio de nutrientes en su medio de cultivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una vez que se absorbe el calcio, pues es esencialmente inmóvil, permaneciendo dentro de los tejidos vegetales más desarrollados. O sea, deberá tener un suministro constante de calcio para que este nutriente tan importante también pueda ser absorbido por las partes más nuevas y en desarrollo de la planta. Ahora, ¿cómo lo arreglo o cómo lo solucionamos? Pues hay que asegurarse de utilizar una fuente de calcio soluble en agua, como el nitrato de calcio, ya que en el suelo puede optar por aplicar fuentes de calcio como cal, harina de huesos o yeso, pero tengan en cuenta que esto puede alterar su pH o agregar nutrientes adicionales junto al calcio. Pues para la hidroponía pues debemos utilizar un aditivo solo de calcio para no sobreabastecer sus plantas como nutrientes, si está usando agua dura para sus plantas. Es importante tener en cuenta que este tipo de agua normalmente contienen altos niveles de calcio disueltos y otros nutrientes. Ahora hablaremos sobre la deficiencia de cobre en planta. Pues obviamente veremos cómo se ve, por qué sucede esto y cómo lo arreglamos. Pues la deficiencia del cobre obviamente también afectará a las hojas más nuevas en la parte superior de la planta y así como los puntos de crecimiento, como los acabé de mencionar hace rato, ya que las hojas nuevas adquieren un aspecto atrofiado o marchito. Dependiendo de la especie de la planta, las hojas pueden tomar un tinte verde azulado y mostrar clorisis en las nervaduras, donde la hoja se vuelve amarilla, pero las venas permanecen verdes. O sea, las hojas maduras pueden comenzar a caer y el desarrollo de las flores se verá afectado. Pues, ¿por qué sucede esto? Porque el cobre obviamente juega un papel en la formación de la clorofila, por lo que tiene una función importante en la fotosíntesis, ya que este micronutriente también es fundamental para la respiración, o sea, activando las enzimas y el metabolismo de la membrana celular.
Las deficiencias de cobre son más comunes en los suelos arenosos, así como en sustratos de cultivo con pH incorrecto, ya que los niveles excesivos de fósforo y hierro también pueden dificultar la absorción de cobre por las plantas. ¿Cómo lo arreglamos o solucionamos? Pues, dado que sus plantas no necesitan mucho cobre, pues intentamos aplicar un aerosol foliar que contenga sulfato de cobre. Esto debe diluirse y su pH debe ser correcto antes de comenzar cualquier tratamiento de deficiencia. El exceso de cobre puede resultar en toxicidad, por lo que es más seguro comenzar como un rociado foliar y considerar las opciones de la zona en la raíz si la deficiencia no es correcta. Ahora, la deficiencia de manganeso en plantas, pues obviamente esto también es una deficiencia intervenial en las hojas más jóvenes, donde la hoja se vuelve pálida o amarilla mientras que las venas permanecen verdes. En el caso de una deficiencia de manganeso, pues los bordes de las hojas también pueden permanecer verdes, ya que las hojas también pueden adquirir manchas oscuras o neocróticas. Pues también impactará drásticamente en el crecimiento, impactando raíces, brotes y hojas al mismo tiempo, que conduce a una reducción en el tamaño total de la planta. Pues, ¿por qué sucede? Porque el manganeso realiza una serie de funciones diferentes para la salud y el desarrollo de la planta, incluida la formación del clorofila, la fotosíntesis, la respiración y la división celular. Ya que en cuanto a las causas de una deficiencia de manganeso, pues los culpables más probables son el pH incorrecto y el desequilibrio de nutrientes. Sin embargo, tener demasiado hierro en su medio de cultivo también puede causar una deficiencia de manganeso, ya que esto puede afectar el acceso de sus plantas al manganeso. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, dado que demasiado manganeso puede resultar en toxicidad, el primer puerto de cala debería ser eliminado, ya que demasiado su sistema de cultivo con agua nueva con pH balanceado y equilibrado, correcto de nutrientes, incluyendo el manganeso, obviamente. Para tratar que las hojas afectadas también puedan aplicar el aerosol foliar diluido de su sulfato de manganeso o quelato de manganeso, que es una solución a corto plazo para una deficiencia de manganeso. Ahora les hablaré sobre la deficiencia de magnesio en plantas. Pues la representación más común de una deficiencia de magnesio es cuando las hojas más bajas y viejas se ven cloróticas entre las venas de las hojas, donde la hoja se vuelve pálida, mientras que las venas de las hojas permanecen verdes, como lo dije hace un momento. Si no se trata, el crecimiento se atrofiará y parte de las plantas pueden sufrir necrosis, ya que algunas plantas son más susceptibles a una deficiencia de magnesio. Esto incluye tomates, manzanas, patatas, o sea, papas, frambuesas y redondelos. ¿Por qué sucede esto? Porque es un componente clave de la clorofila, que es lo que hace que las plantas sean verdes y también juega obviamente un papel fundamental en la fotosíntesis, ya que esto significa que el magnesio es esencial para la salud óptima de las plantas, así como para un crecimiento continuo. Cuando estemos cultivando en tierra, pues la deficiencia de magnesio es más común en los suelos arenosos y ligeros. Esta deficiencia también puede ser causada por el uso excesivo de un aditivo rico en potasio, como en el pienso para tomates, ya que sus plantas automáticamente absorben potasio en lugar de magnesio.
Y el uso excesivo del calcio pues también puede causar una deficiencia de magnesio en las plantas. Como siempre, pues ya que se está cultivando hidropónicamente, pues en el suelo, si su pH está apagado, esto también puede hacer que el magnesio no esté disponible para sus plantas. La solución sería que para corregir una deficiencia de magnesio intentemos aplicar un aerosol foliar, en teoría y un rociado foliar. O sea, puede surtir efecto rápidamente, pero las plantas pueden absorber nutrientes a través de sus hojas más rápidos que a través de sus raíces y tallos. Creemos que una pulverización foliar con sales de Epsom, o sea, sulfato de magnesio, esto debe diluirse en gran medida, aproximadamente a una cucharada por galón de agua. También pueden probar opciones como dolomita u otro aditivo rico en magnesio. Ahora les hablaré sobre deficiencia de fósforo en plantas. Pues obviamente sabemos que la deficiencia del fósforo en las plantas, las hojas más viejas de su planta se verán afectadas primero por una deficiencia de fósforo, como lo dije, y las hojas adquieren un color verde oscuro que puede teñirse de púrpura, bronce o rojo, y el crecimiento se atrofiará si no se trata la deficiencia, o sea, las hojas pueden desarrollar manchas marrones, necrosis. El fósforo tiene una amplia gama de funciones dentro de las plantas. No solo es un componente clave del ADN y ARN de las plantas, sino que también desempeña un papel en actividades importantes como la división celular, la fotosíntesis, el desarrollo de las plantas y la síntesis de proteínas. El fósforo también contribuye a la resistencia general de su planta, ayudándola a resistir enfermedades y otros problemas de salud. Lo más probable es que una deficiencia del fósforo se deba a un pH incorrecto o un desequilibrio de nutrientes. Sin embargo, la absorción de fósforo también puede verse afectada por el frío extremo, que es algo a tener en cuenta si está cultivado sus plantas al aire libre. También puede deberse a un exceso de hierro en su medio de cultivo. Pues dado que la mayoría de las soluciones de nutrientes y fertilizantes pues contienen fósforo como componente clave, que puede ser tentador simplemente aumentando la dosis. Sin embargo, esto puede llevarlo a sobreabastecer otros nutrientes a sus plantas. En el lugar pues provee con un aditivo rico en fósforo, como superfosfato. También puede considerar opciones como harina de huesos o roca fosfórica, y solo recordar elegir el producto correcto para su medio de cultivo. Por otro lado, tenemos lo que es la deficiencia de boro en las plantas. Pues la planta muestra un crecimiento atrofiado y deformado. Es una de las representaciones más comunes de una deficiencia de boro. Esta deficiencia afecta las raíces y los brotes de sus plantas, donde las raíces se vuelven gruesas y cortas, con las puntas de las raíces hinchadas. A veces crece una gran cantidad de pequeñas raíces secundarias, lo que lleva a un fenómeno conocido como escoba de bruja. A medida que avanza la deficiencia de boro, pues las hojas más viejas se verán de color verde oscuro y brillantes, mientras que los nuevos brotes serán quebradizos o corriosos al tacto. O sea, que las hojas más nuevas también pueden adquirir una apariencia similar a la oxidación. ¿Por qué sucede esto? Pues porque el boro es importante para
para las etapas vegetativas y reproductivas de sus plantas, ya que juega también un papel importante en la expansión celular, el manejo del agua y en el transporte de los carbohidratos, entre otras funciones. Pues, ¿cómo es la solución o cómo lo arreglamos? Pues la mayoría de los cultivos usan bórax o ácido bórico. Para tratar una deficiencia, esto se puede diluir o agregar a solución nutritiva o fertilizante. Pues buscamos asesoramiento para su medio de cultivo antes de comenzar el tratamiento, ya que el exceso de boro es tóxico para las plantas. Bueno, además, si bien puede usar bórax o ácido bórico como aerosol foliar, esto puede terminar quemando sus hojas, por lo que se recomienda agregar esto a su medio de cultivo. Y si su medio de cultivo tiene un pH alto, le recomendamos que lo arregle antes de comenzar cualquier tratamiento para una deficiencia de boro. Por otro lado, tenemos lo que es la deficiencia de hierro en las plantas. Pues, ¿cómo se ve esto? Pues se ve que uno de los signos reveladores de una deficiencia de hierro es la clorosis intervenial. En este caso son las hojas más jóvenes y emergentes las que adquieren un color más pálido o amarillo, mientras que las venas de las hojas permanecen más oscuras. También puede notar que los nuevos brotes están muriendo, comenzando en la punta. Si se permite que progrese una deficiencia severa de hierro y hará que sus hojas se vuelvan blancas. Pues, ¿por qué sucede esto? Pues porque el hierro es la clave en la formación de la clorofila, que no solo le da a las plantas su color verde, sino que también es importante para la fotosíntesis. Como muchas de las deficiencias en nuestra lista, pues la deficiencia de hierro puede ser causada por un desequilibrio de nutrientes, un pH de la zona de la raíz demasiado alta o baja, así como por exceso a la falta de agua si está cultivando en el suelo. Pues, sin embargo, también puede ocurrir una deficiencia cuando hay un exceso de manganeso, cobre o zinc, ya que esto puede afectar la absorción de hierro por parte de sus plantas. ¿Cómo lo solucionamos? Pues una vez que haya abordado cualquier problema de pH o desequilibrio de nutrientes, a corto plazo podría considerar usar el aerosol foliar de sulfato ferroso diluido, que debe aplicarse a las hojas afectadas. Para una solución a más largo plazo, debemos buscar un aditivo que contenga un compuesto de quelato de hierro, ya que esta es la forma de hierro disponible para la planta y garantiza las mejores posibilidades de absorción. Por otro lado, tenemos lo que es deficiencia de azufre en plantas. Pues los síntomas de una deficiencia de azufre aparecerán en la parte superior de sus plantas, en sus hojas más nuevas, que adquirirán una apariencia clorítica de color verde pálido, que eventualmente se volverá amarillo intenso. Pues también puede ser crecimiento atrofiado en otras hojas más nuevas y en algunos tipos de plantas. Del tallo de la hoja podría adquirir un tinte púrpura, ya que es importante señalar que una deficiencia de azufre se parece a una deficiencia de nitrógeno. La clave es notar dónde comienza el amarilleo de las hojas en sus plantas. ¿Por qué sucede esto? Pues porque, como muchos nutrientes en esta lista, pues el azufre juega una variedad de funciones y entre nutrientes es un componente de la clorofila y ayuda a la síntesis de proteínas. Además, la cantidad correcta de azufre garantiza que sus plantas pueden utilizar correctamente el nitrógeno. Debido a este fuerte vínculo, no es raro que un productor trate sus plantas
por deficiencia de nitrógeno y azufre simultáneamente. Hay dos de las causas más comunes de una deficiencia de azufre: pH incorrecto y desequilibrio, que obviamente estará en todas las plantas de nutrientes. Sin embargo, si usa aditivos ricos en fósforo con regularidad, esto puede causar deficiencia a través del azufre. ¿Cómo lo arreglamos? Pues solo está disponible para las plantas en forma de sulfato, por lo que muchos productores utilizan un aditivo rico, como dije antes, en azufre, como el sulfato de potasa, el sulfato de magnesio o el sulfato de amonio. Para tratar de esta deficiencia, que tengo en cuenta que estas soluciones también agregarán otros elementos a su zona raíz. También pueden optar por usar sales de Epsom, o sea, diluidas, sulfato de manganeso, en un aerosol foliar. Y por otro lado tenemos lo que es deficiencia de potasio en las plantas. Pues los síntomas más comunes del potasio son los bordes y las puntas de las hojas marrones con aspecto quemado, junto con clorosis entre las nervaduras de las hojas, como vemos en la imagen. Pues también pueden ver manchas moradas en la parte inferior de las hojas. Si no se trata una deficiencia de potasio, puede causar necrosis foliar, o sea, crecimiento lento, y sus plantas serán más susceptibles a las enfermedades. Pues, ¿por qué sucede esto? Porque el potasio es una serie de funciones importantes en la salud y el desarrollo de las plantas. Este nutriente ayuda a controlar la absorción de agua y ayuda a la fotosíntesis y promueve la fructificación, la floración y la resistencia a las enfermedades, ya que el potasio también regula los estomas de las plantas, que controlan la pérdida de agua y el intercambio gaseoso. ¿Cómo lo arreglamos? Pues para corregir una deficiencia de potasio podemos probar aditivos ricos en potasio, como sulfato de potasio. Pienso que pueden ser tomates o fuentes orgánicas, como tratamientos de algas marinas o algas marinas. Solo recordar que debemos elegir el producto adecuado para su medio de cultivo. También vale la pena tener en cuenta algunas de estas soluciones que pueden alterar el pH. Pues por otro lado tenemos lo que es deficiencia de nitrógeno en plantas. Obviamente sabemos que la deficiencia de nitrógeno puede manifestarse de varias formas. La representación más común son las hojas inferiores amarillentas, con hojas de color verde pálido. En la parte superior de la planta, pues el crecimiento también se verá afectado, por lo que también podría haber ramas o brotes débiles. En algunas especies de plantas, pues es posible que también notemos rayas moradas en el tallo de la planta. Si no se trata, pues el rendimiento de su cultivo se reducirá enormemente debido al crecimiento deficiente de las plantas. ¿Por qué sucede esto? Obviamente, pues el nitrógeno es un componente clave de las proteínas vegetales, por lo que él promueve un crecimiento saludable, por lo que tiene sentido que una deficiencia de nitrógeno promueve un crecimiento amarillento y atrofiado. El nitrógeno también juega un papel en la formación del clorofila, que es esencial para la fotosíntesis, y también participa en las reacciones enzimáticas y el metabolismo de las plantas. La solución, pues, dado que el nitrógeno sin duda formará parte de la mayoría de las mezclas de nutrientes y fertilizantes, puede resultar tentador simplemente aplicar una dosis más alta para corregir una deficiencia, y sin embargo esto también aumentará
todos los demás nutrientes, lo que podría provocar otros problemas. Pues en cambio, para una solución más rápida puede intentar usar un aditivo de nutrientes específico de nitrógeno. Recordemos obviamente elegir la opción correcta para el medio de cultivo, además para las plantas a base del suelo. Y pues por otro lado tenemos lo que es la deficiencia de zinc en plantas. Pues como algunas otras deficiencias de micronutrientes, una deficiencia de zinc afecta principalmente a las hojas más nuevas de su planta, que puede esperar ver clorisis entre las nervaduras, donde la hoja se vuelve amarilla mientras que las venas permanecen verdes. Además, estas hojas pueden desarrollar manchas de necrosis y también pueden verse más pequeñas de lo esperado, con un aspecto moteado o bronceado debido a los entrenudos más cortos. Las hojas nuevas también pueden crecer agrupadas en una formación roseta. Pues, ¿por qué sucede esto? Pues porque aunque su planta solo necesita pequeñas cantidades de zinc, este micronutriente desempeña una serie de funciones importantes para mantener sus plantas saludables. O sea, el zinc ayuda a que las plantas produzcan clorofila, enzimas, azúcares y proteínas. Las deficiencias del zinc pues son más comunes en suelos arenosos y así como en sustratos de cultivo que tienen el pH alto, alcalino. Pues además las cantidades excesivas de fósforo pueden hacer que el zinc no esté disponible para sus plantas. ¿Cómo lo arreglamos o cómo le damos solución a esto? Pues para una solución más rápida que podemos darle pues es aplicar una pulverización foliar de sulfato de zinc o quelato de zinc directamente sobre las hojas afectadas. Para remediar la falta de zinc en su medio de cultivo debemos considerar el uso de un aditivo rico en quelatos de zinc, ya que esta es la forma más disponible para sus plantas. Sin embargo, tengamos en cuenta que si un medio de cultivo tiene un pH alto, pues esto debe arreglarse antes de tratar la zona de la raíz de sus plantas por deficiencia del zinc. Y pues por último tenemos lo que es deficiencia de molibdeno en plantas. Pues cómo lo vemos, por qué sucede esto y cómo lo arreglamos. Ya lo vamos a ver. Pues una deficiencia de molibdeno se presenta comúnmente en las hojas más bajas y viejas de las plantas que comienzan a adquirir un color amarillo moteado en los bordes y el resto de las hojas pueden adquirir un aspecto verde claro. A medida que progresa esta deficiencia puede esperar ver necrosis de los bordes de las hojas y las hojas pueden adquirir una apariencia estrecha o deformada. Pues ¿por qué sucede esto? Pues porque el molibdeno es necesario para una variedad de procesos de crecimientos de plantas, pero solo se necesita en pequeñas cantidades. O sea, este micronutriente es esencial para convertir el nitrógeno en amoníaco, que es necesario para la salud óptima de las plantas. La causa más probable de una deficiencia de molibdeno es un pH incorrecto o un desequilibrio de nutrientes. ¿Cómo le damos la solución final? Pues dado que el molibdeno necesita en una cantidad tan pequeña como micronutrientes, pues recomendamos lavar su sistema de cultivo con agua fresca, con pH balanceado, con equilibrio correcto de nutrientes, incluyendo el molibdeno. Además, también podemos probar un spray foliar que contenga molibdeno. Recomendamos nuevamente hablar con su proveedor de nutrientes local para encontrar la opción adecuada para sus plantas. Bueno, gracias por su atención, ingeniera y compañero. Esto ha sido mi exposición del tema de deficiencia de nutrientes en plantas. Gracias.